Bienvenidos a este tema de derechos de autor. Bueno, pues en esta ocasión estaré platicándoles a ustedes sobre los alcances, ¿no?, y los límites del tema del derecho de autor. Hasta dónde podemos utilizar, ¿no?, obras que están protegidas por derechos de autor. Primero quiero empezar a platicarles sobre un tema del derecho de autor, de los derechos de autor, sobre el dominio público, que son estas obras que podemos utilizar. ¿Qué significan obras del dominio público en este tema de los derechos de autor? Bueno, pues les platico que pasado algún tiempo de protección de los derechos de autor, se liberan algunas obras y pasan al dominio público, es decir, que todos las podemos utilizar. Por ejemplo, tenemos el Quijote, Romeo y Julieta, Sherlock Holmes, ¿no? Pero también tenemos algunas canciones de algunos otros tipos de temas de derechos de autor. ¿Cuándo pasan al dominio público? Bien, hay varias opciones. Una puede ser cuando haya sido anónimo, es decir, que nunca hubo nadie que reclamara el tema de derechos de autor. Esto va desde imágenes, libros, canciones, cualquier obra pues derivada de esto. La otra es que cuando no queda ningún heredero de los derechos patrimoniales del derecho de autor, ¿sale? Y pues no hay nadie quien siga explotando los derechos patrimoniales o económicos de los derechos de autor. Y la tercera opción es cuando hayan pasado 100 años después de su muerte, ¿sale? Entonces estamos empezando a liberar algunas obras en este 1 de enero del 2021, obras de hace 100 años o en algunos casos de 70. Les platico, el convenio de Berna establece que pasados 70 o 100 años, dependiendo de la legislación de cada país, se van a liberar, ¿sale? Entonces podemos tener algunas obras de hace 70 años que este 2021 se liberaron o de hace 100 años. En el caso de nuestro país, la Ley Federal de Derechos de Autor nos marca que son después de 100 años, ¿sale? Entonces, les digo, son estas obras que están liberadas, que se pueden utilizar, algunas de las famosas que vemos por todos lados, por ejemplo, la imagen de un grito desesperado, la Sinfonía 9 de Beethoven, ¿no?, que de repente es también muy utilizada, que incluso hasta en los timbres, cuando uno nos dejan esperando en una llamada telefónica, ¿no?, podemos encontrarla. Y ahora esto sería, bueno, pues entonces les digo, se liberan, se hacen bancos, ¿no?, o lo que le llamamos repositorios, donde podemos encontrar obras del dominio público y que podamos utilizarlas en cualquier trabajo que nosotros vayamos a realizar, en cualquier situación, y son obras pues que se pueden utilizar, que no hay ningún problema en utilizarlas. Pero por otro lado, ¿no?, así como tenemos estas obras que ya están abiertas al público, que ya están al dominio, pues también por otro lado tenemos algunas que tienen limitaciones, ¿sale? ¿Y cuáles vendrían siendo las limitaciones de los derechos de autor? Y creo que por ahí a veces como estudiantes nos llega a pasar muy a menudo esto. Bueno, algunas de las limitaciones del derecho de autor, ¿no?, restricción al derecho absoluto del titular de la utilización económica, es que debemos de mencionar, por ejemplo, el nombre del autor citando la fuente y sin alterar la obra, que es cuando nosotros empezamos a hablar de plagio, ¿no? Cuando de repente algún profesor en la escuela, en nuestro trabajo, nos piden algún trabajo en escrito y estamos tomando pues de base a algún otro autor, siempre es importante hacer mención del autor, ¿no? Si no, estamos hablando del plagio. Esa sería una forma. Les digo, hay a veces la utilización libre y gratuita o sujetas a remuneración, ¿sale? En muchas ocasiones, pues, también necesitamos pedir la autorización para poder utilizarlo, ¿sale? Entonces, una de las limitaciones que tenemos en este tema de los derechos de autor es importante en las obras escritas y también cuando no hace referencia
al autor que estamos citando, ¿no? En cita de textos, en artículos, en fotografías, en ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, por ejemplo, prensa, televisión, radio. Necesitamos hacer, pues, referencia al autor, ya sea en una reproducción total o parcial o en acontecimientos de la actualidad. Siempre, pues, es importante hacer estas referencias. De lo contrario, pues, estamos cayendo en plagio. ¿Sale? Tenemos también, cuando utilizamos alguna parte de alguna obra para alguna crítica o investigación científica, literaria o artística, que es lo que conocemos como la dichosa crestomatía, ¿no? Y puede ser la reproducción, obras musicales, fotografías, programas de televisión o transmisiones, breves fragmentos y cualquier situación que tenga fines de lucro. Entonces tenemos ahí límites, pues, al derecho de autor. ¿Sale? Aun cuando nosotros estemos utilizando algo para alguna investigación o alguna institución educativa, ¿sale? Es importante que siempre hagamos mención. Es muy común el tema de los plagios. Es algo muy importante respetar los derechos de autor. De lo contrario, estamos cayendo en infracciones y delitos en temas de derechos de autor, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para no caer en infracciones y delitos? Bueno, pues se debe pedir la autorización correspondiente a través del tema de las licencias, obtener los derechos respectivos mediante una transmisión, ¿no? O cuando vamos a hacerlo eh, eh, no queremos, digamos, cómo pagar, pues entonces investigar si realmente es una obra que ha sido liberada, ¿no? O sea, o es alguna obra que está libre de copyright. En este tema, les comento, hay muchos repositorios de canciones, de imágenes, de textos escritos que forman parte del repositorio de obras liberadas sin copyright, ¿no? Es muy fácil investigar eso, los repositorios sin el copyright, y es como podemos utilizar. Perdón, ¿cuáles son las conductas ilícitas? Bueno, pues el uso, utilización o explotación de obras sin el consentimiento del autor, sin respeto también a los derechos morales, que lo había explicado ya en otro video. Y aquí creen que caemos en plagio, en falsificación, en imitación, en otro concepto en tema de derechos que se llama semejanza en grado de confusión, inobservancia a las obligaciones legales o convencionales, ¿sale? Y las autoridades competentes en nuestro país, justo para conocer sobre este tema de infracciones y delitos en tema de derechos de autor, pues es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, llamado INDAUTOR, ¿sale? Entonces, aquí es importante eso, y quisiera también tocarles un tema que es muy controversial y que hace poco se dio, una situación sobre los derechos de autor y como el deseo, pues, en nuestro país de liberar sobre todo obras académicas para que fueran libres de derechos de autor, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, una plataforma como Sihub, ¿no? Que se le conoce a su creadora como la Robin Hood de derechos de autor o de las obras científicas, porque te permite tener acceso a obras sin pagar, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos en una controversia sobre el tema de derechos de autor, porque si nos ponemos desde el punto de vista del autor, pues nos damos cuenta que para que alguien cree, ¿no? Para que alguien pueda lograr una obra o la creación de una obra, pues requiere de su esfuerzo. Por ejemplo, si estamos hablando de textos científicos, de algún libro, ¿no? Por ejemplo,
requiere que esa persona haya dedicado años quizá de estudio, de investigación, para poder desarrollar ese tema, ¿no? Y entonces cuando lo vemos así, realmente el derecho perdón, el autor tiene derecho a recibir una remuneración, ¿no? A aplicar estos derechos económicos, partes del derecho de autor, ¿no? O sea, de hacerlo. Pero también como usuario, hay veces que decimos, es que me están negando el conocimiento, me están negando mi derecho al saber, mi derecho al open access, ¿no? Entonces nos encontramos en una disyuntiva entre como el acceso al conocimiento, que a veces es costoso quizá el acceso al conocimiento, pero por otro lado el derecho de autor, ¿no? Entonces aquí hay una controversia importante. Sin embargo, lo que hay actual, ¿no? O lo que debemos acatar es respetar cuando hay derechos de autor, justo para no caer en infracciones legales al respecto. Bueno, pues es un tema muy cortito, pero quería explicarles estos alcances y límites de los derechos de autor. Muchas gracias, alumnos.